Bueno, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Tuvimos aquí un problema técnico con el enlace con la doctora, ya que nos va a transmitir la ponencia desde el hospital donde se encuentra. De hecho, se encuentra aquí en este hospital que tengo atrás en la panorámica. Y bueno, para ya no perder un poquito más de tiempo, les presento a la doctora Darcy Marí. Ella es anestesióloga cardiovascular. Ella es egresada de la Universidad La Salle y realizó estudios de especialización en anestesiología en el Hospital Ángeles Interlomas, que es el que tenemos aquí atrás en la panorámica. Posteriormente hizo anestesia cardiovascular en el Instituto Nacional de Cardiología, que es de donde estamos transmitiendo nosotros. Ella se encuentra ahí en el Hospital Ángeles Interlomas. Y bueno, ha hecho también un posgrado en neurocríticos en la Clínica de Barcelona. Y bueno, también ha participado en diferentes congresos, sesiones, publicaciones de índole sobre todo el paciente cardiópata. Bueno, tuvimos ahí un poquito de problema. Tenemos el audio de la doctora. Pues Darcy, muchas gracias y si quieres comentar algo, te están escuchando. Bueno, perfecto. Pues ya no vamos a perder más el tiempo porque ya empezamos un poquito tarde. Bueno, muy bien. Ya nada más les recuerdo que se registren en el link para obtener su constancia. Nada más quiero mencionarles, las constancias de las sesiones anteriores ya se empezaron a mandar el día de ayer y el día de hoy se han estado mandando, pero pues la verdad es que hemos tenido muy buena audiencia y son muchísimas, entonces estamos en eso, pero ya están llegando desde ayer y el día de hoy se estuvieron mandando las constancias. Te dejamos, Darcy, ponemos tu presentación y adelante. Bueno, perfecto. Pues muchas gracias por la invitación y vamos a empezar. Pues es muy importante este tema porque todos los anestesiólogos nos enfrentamos a veces a un paciente críticamente enfermo y me ha tocado varias veces que genera mucha inquietud las alteraciones cardiovasculares que se puedan presentar. Entonces les voy a dar como un panorama, espero, un poco amplio. No es un tema que sea muy difícil de encontrar en la literatura, entonces he estado buscando en varios artículos para tratar de sintetizar esto que sea importante para nosotros y enfocarlo muy bien al manejo anestésico. Siguiente. Bueno, les explico que las complicaciones cardiovasculares son muy comunes en cualquier tipo de lesión cerebral. Hablando básicamente de algo muy frecuente que vemos como es un trauma craneoencefálico o pacientes que tengan algún tipo de hemorragia cerebral como hemorragia subaracnoidea, hemorragias intraparenquimatosas. Esto puede generar mayor morbimortalidad a los pacientes si es que teniendo ya una lesión neurológica se presenta alguna complicación también cardiovascular relacionada. Ahora, el espectro de las anormalidades que se pueden presentar, pues obviamente es muy amplio. Puede desde el paciente presentarse hipertenso o hipotenso, ahorita vamos a ver en qué punto estaríamos del tratamiento y lo que tenemos que hacer. Puede haber puras alteraciones electrocardiográficas que también generen mucho ruido y generen mucha inquietud al anestesiólogo que le toque manejarlas. Otras cosas que se llegan a presentar son arritmias, que hay que tener mucho cuidado porque pueden ser arritmias potencialmente letales. También se puede generar elevación de enzimas cardíacas, pero pues obviamente eso tendría ya que ser solicitado bajo algún índice de sospecha clínico, ¿no? Porque no a todos los pacientes que tengan algo neurológico les vamos a pedir directamente enzimas cardíacas. También se puede llegar a presentar algún dato de disfunción ventricular izquierda. Les voy a explicar en un ratito cuáles son como las características específicas que va relacionado con ya una alteración cardiovascular como tal, secundario a lo neurológico. Pero lo más importante de todo esto es entender que esas alteraciones cardiovasculares que se presentaron son potencialmente reversibles mientras yo maneje también lo neurológico que lo llevó hacia ese punto. Entonces, si yo doy un soporte adecuado de la lesión como tal cerebral que tenga,
pues todas estas alteraciones cardiovasculares se van a ir mejorando o van a remitir completamente. Por eso es que entendamos que es algo potencialmente reversible. Siguiente. Ok. Hablando como tal de la fisiopatología, lo que tenemos que entender es que lo que va a generar el cerebro es algún tipo de protección como tal neurológica. ¿Cómo es que el cerebro se va a proteger cuando tiene alguna lesión? Entonces, esto se llama así como tal lesión cardíaca neurogénica y la magnitud de cómo se presente va a depender mucho del daño neurológico que tenga. No es lo mismo que tenga un trauma craneoencefálico leve o una hemorragia subaracnoidea que nada más sea algo muy pequeño, a que sea alguien que está resangrando o que ya está haciendo cráneo hipertensivo. Ahí es cuando se presentan mayores manifestaciones. ¿Qué es lo primero que vamos a encontrar? Va a ser una disfunción como tal del sistema nervioso autónomo, secundaria que se dañe o se irrite como tal la ínsula y el hipotálamo. Y esto va a generar una respuesta inflamatoria muy significativa y muy importante que ahorita vamos a ver qué es lo que va a desencadenar después. El otro aspecto que sucede eso es la tormenta de catecolaminas. ¿Qué pasa? Que hay una liberación masiva de noradrenalina principalmente y va a depender obviamente del eje neuroendocrino y de las glándulas suprarrenales. Y de esto va a depender la respuesta simpática tan aparatosa que vamos a ver de los pacientes. Siguiente. Bueno, esto, como les decía, va a ser una maniobra para tratar de hacer algo de neuroprotección y tratar de mantener la presión de perfusión cerebral, que se va a tratar de mantener durante los 10 días después de la lesión neurológica que tengamos. Ahora, de acuerdo a los efectos cardiovasculares que se puedan presentar, o que se presentan como tal, cuando yo ya tengo la descarga simpática y aumentó tanto la descarga de noradrenalina, va a aumentar mucho la descarga cardíaca, por lo tanto va a aumentar el trabajo miocárdico. Secundario a esto, va a aumentar la demanda de oxígeno y siendo un corazón que en ese momento no está protegido, se predispone mucho más a que haga un tipo de isquemia subendocárdica. Esto haga que caiga en disfunción ventricular y de ahí que se genere también un tipo de hipotensión que se llama hipotensión neurogénica. Entonces aquí viene muy bien ejemplificado la isquemia miocárdica después de que hay este insulto tan grande o una demanda mayor que el aporte de oxígeno que le estemos dando, que va a generar esto, una disfunción diastólica, aumentando también la presión de llenado del ventrículo izquierdo. También va a aumentar el tiempo de relajación isovolumétrica, va a disminuir la relación EA, si es que le llegamos a hacer un ecocardiograma al paciente lo vamos a ver. Entonces, principalmente lo primero que se genera es la disfunción diastólica, que es la más frecuente hasta en un 70%. Después se genera la disfunción sistólica. Esa abreviatura que vemos que dice SWMA es un trastorno de la pared que se genera específicamente en estos pacientes. Ahorita les voy a explicar en qué consiste, pero al final el resultado es que va a disminuir la fracción de eyección y todo esto, pues obviamente nos puede hacer caer en una falla cardíaca aguda. ¿Cómo se va a manifestar o cómo lo vamos a ver nosotros? Pues con alteraciones en el electrocardiograma, alteraciones principalmente en el segmento ST y en la onda T, que al final pues se traducen en alteraciones hemodinámicas, disminución del gasto cardíaco y de la presión arterial. Siguiente. Ok, siguiente. Bueno, yo les explicaba este concepto de hipotensión neurogénica y es principalmente porque hay una estimulación e inflamación, aparte de la ínsula, se va a estimular el troncoencéfalo y esa parte lleva pues toda la batuta de cómo se va a comportar la presión principalmente y la frecuencia cardíaca. Entonces, si se genera esta disfunción como tal,
va a generar mayor mortalidad en los pacientes si es que yo ya encuentro un paciente directamente hipotenso. Como les explicaba, la primera respuesta es un estado de hipertensión, taquicardia secundario al aumento de las catecolaminas. Pero si se me presenta un paciente que está hipotenso, que tiene esta hipotensión neurogénica, ya está principalmente dañado el troncoencéfalo y puede ser el bulbo o el puente. Entonces se pierde toda esta interacción que hay del cerebro con el corazón y esto puede empeorar y aumentar la mortalidad. Siguiente. Bueno, este acrónimo significa síndrome de miocardio aturdido neurogénico. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, de acuerdo a la gravedad de la lesión cerebral que tenga, puede haber un impacto muy grande. Entonces, ¿cómo lo voy a ver yo? ¿Cómo lo voy a sospechar? Voy a monitorizar, voy a tener un paciente que tenga alguna lesión cerebral grave, lo voy a monitorizar con un electrocardiograma. Principalmente puede ser continuo, pero también pues le podemos poner uno de 12 derivaciones. Entonces, yo veo alteraciones en el electrocardiograma, también puedo ver arritmias. ¿Y qué va a generar esto al final también? Disfunción del ventrículo izquierdo por toda esta liberación de biomarcadores. Entonces, va a haber una liberación súbita de la norepinefrina principalmente. Después va a haber una apertura prolongada de los canales de calcio. Esto va a generar al final que se deplete completamente de ATP y generando una disfunción mitocondrial. Al final se genera apoptosis y una muerte celular, pero hay una cosa muy característica que tiene esta necrosis. Es una necrosis en banda, o sea, como en parches. No es un segmento completo del miocardio que se ve afectado. Se ve completamente en parches y eso es muy, muy característico de este tipo de lesión. Por eso es que lo vemos traducido en el ecocardiograma como un movimiento alterado de la pared, pero no vemos una región completa que corresponda a una coronaria enferma. ¿Qué significa? Que entonces hubo una necrosis en parches. Eso es algo muy característico de este miocardio aturdido neurogénico. Siguiente. Eso ya le explico. Ajá, siguiente. Ok. Bueno, en este esquema viene muy bien explicado el trauma como tal o la lesión neurológica que va a generar la neuroinflamación. Va a ser como tal un síndrome de respuesta inflamatoria y va a crear primero una disfunción pulmonar, generando después una alteración pulmonar aguda. Hablando como tal a nivel cerebral, les había explicado que la ínsula es la que principalmente da todas estas manifestaciones, va a generar arritmias, va a haber una liberación de catecolaminas, se va a depletar el ATP, después sigue la disfunción mitocondrial y al final pues ya la muerte del miocito. Todo esto va a generar pues disfunción miocárdica. Y hablando como tal a nivel del hipotálamo, pues va a haber una disfunción parasimpática también. Y al principio va a ser un paciente que no tenía ningún síntoma cardiovascular, pero se puede presentar hipotenso o hipertenso, dependiendo en el punto donde lo encontremos. Pero si es un paciente que ya se afectó como tal el gasto cardíaco, pues lo vamos a encontrar que sea un paciente hipotenso, con síntomas ya como tal de bajo gasto o en choque cardiogénico. Entonces, la severidad del grado miocárdico que presente va a ser totalmente en relación a la gravedad de la lesión neurológica que tenga. Se va a relacionar o tiene más correlación todo esto con hemorragias subaracnoideas principalmente o algún trauma craneoencefálico que genere mucho trastorno en la presión intracraneal. Entonces, como les decía, si yo le doy un manejo adecuado y un tratamiento a tiempo a la lesión cardíaca, a la lesión cerebral, pues la disfunción cardíaca que presente va a ser mucho menor y va a tener una resolución espontánea, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que tenemos que hacer o lo que nos indica esto es dar un tratamiento de soporte. Siguiente.
Ahora, esto fue como la fisiopatología y algo muy global, pero ya lo que nos implica a nosotros como anestesiólogos, pues son ya alteraciones hemodinámicas específicas. ¿Cómo voy a encontrar al paciente al inicio? Va a ser hipertenso y taquicárdico. Entonces, los medicamentos de elección que están apoyados para utilizar en este tipo de pacientes, si yo encuentro un paciente taquicárdico e hipertenso, el tratamiento de elección son los beta bloqueadores. Si yo ya tengo un acceso intravenoso y tengo acceso también a la betalol, es el beta bloqueador de elección. ¿Cómo me va a ayudar el beta bloqueador? Disminuye la lesión como tal miocárdica porque va a disminuir la demanda de oxígeno, va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir el volumen sistólico y va a mejorar este estado de la presión arterial. Entonces, este aumento de la poscarga que teníamos tan alto también se va a ver disminuido. Todo esto nos va a generar también neuroprotección y va a ayudar a modular el flujo sanguíneo cerebral que llegue, va a mejorar el metabolismo cerebral y con esto podremos disminuir también la mortalidad y el riesgo de que presente también arritmias letales. No solamente son los beta bloqueadores, se está haciendo ahorita investigación en base también a infusiones, por ejemplo, de magnesio o de clonidina, pero principalmente la clonidina lo que tiene es que a veces presenta hipotensiones, al contrario, muy sostenidas y de difícil manejo. Siguiente. Bueno, después de la parte inicial que se había presentado el paciente hipertenso, hay una segunda fase donde disminuye ya toda esa liberación que hubo de catecolaminas, va a disminuir de manera súbita y el paciente ya no tiene esa respuesta porque tenemos una alteración en el sistema nervioso autónomo. Entonces, la siguiente fase es que ya se presenta con hipotensión sostenida. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Utilizar primero, como siempre, una reanimación de cristaloides. Hay que tener mucho cuidado porque puede hacer muy fácil edema cerebral. Entonces, hay que tomar, ser muy cautelosos el utilizar, ser muy permisivos con los cristaloides, pero sí está permitido hacer primero una reanimación hídrica y ya después utilizar algún vasopresor o inotrópicos. De inicio, el que más está apoyado a utilizar es la norepinefrina, porque podemos hacer un control mucho más predecible, mucho más apegado de la presión arterial y con esto mejorar la presión de perfusión cerebral. La vasopresina en este contexto solamente se utilizaría en casos de que tengamos una hipotensión refractaria. ¿Por qué? Porque a dosis muy altas hay mayor riesgo de isquemia cerebral. Ahora, la dobutamina es el inotrópico de elección. ¿Por qué? Porque nos ayuda a controlar muy bien o mejorar el gasto cardíaco en este contexto como tal de la disfunción cardíaca neurogénica. Siguiente. Bueno, ya les hablé de la presión arterial, ahora les voy a hablar de los trastornos en el electrocardiograma que pueden presentarse. En los pacientes que tengan la presión intracraneal muy elevada, son los que vamos a encontrar con trastornos en el electrocardiograma. Estos trastornos porque hay una estimulación directa del miocardio secundario a la isquemia, secundario al miocardio aturdido y aparte el movimiento alterado. ¿Qué incidencia tienen estas alteraciones en el electrocardiograma? Pues son muchísimas, pero de que se presenta en la mitad de los pacientes hasta en un 100% es la regla. ¿Cuáles son los que más lo tienen? Los que tengan hemorragia intraparenquimatosa o hemorragia subaracnoidea. Aquí viene la incidencia entre el 60 al 90%. Pero también se presentan los que tengan un evento vascular isquémico, ¿de acuerdo? Principalmente los que Perdón, estamos transmitiendo, ¿verdad? Sí. Bueno, perdón, tenemos ahorita un problema con el enlace, se cortó la transmisión, la vamos a recuperar ahorita y ahorita iniciamos.
hemorragia subaracnoidea o hemorragias intraparenquimatosas, pero también se ha descrito en pacientes con eventos vasculares cerebrales isquémicos, principalmente los que están en la arteria cerebral media. Entonces, esto se puede presentar desde las primeras 4 horas o hasta 8 semanas después de que se haya presentado el cuadro, dependiendo de la gravedad de la lesión neurológica. Siguiente. ¿Qué vamos a ver? Todo este espectro de posibilidades. Primero y lo más frecuente va a ser un trastorno en la repolarización, que se presenta hasta en el 40% de los pacientes. ¿Por qué se genera esto? Por la disregulación autonómica en el sistema nervioso autónomo que ya habíamos hablado y la estimulación masiva del sistema nervioso simpático por la liberación de las catecolaminas. Ahora, se va la más frecuente, pero también la más letal y la que más nos tiene que preocupar o la que nos tenemos que pegar como tal al paciente como anestesiólogos, es cuando presenten esta prolongación del QT, que llega a ser hasta en el 16% de los pacientes. Otra cosa que se presenta puede ser elevación del ST en un 9%, depresión del ST en un 3%. Las ondas T pueden tener diferentes alteraciones, pero afortunadamente solo es en el 1%. Es raro que se presenten las ondas U prominentes, aquí vienen un 15%, pero otra cosa muy importante que puede pasar es que veamos algún trastorno del voltaje que refleje hipertrofia del lado izquierdo. Y se ha visto también que no es solamente relacionado a pacientes que sean hipertensos. ¿Por qué? Porque antes se creía que si tenía alguna manifestación de hipertrofia del ventrículo izquierdo, podría ser desde el principio secundario un paciente que sea hipertenso, pero los pacientes hipertensos que presentan esta alteración solo son un 40%. Y entonces, más que los presentan, pues evidentemente tendría que tener otra razón. Puede ser la terapia triple H. Ya sabemos cuál es la terapia triple H que se utiliza para los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Otra cosa que se puede presentar, que ya es un signo de gravedad, es cuando se presenta Cushing. El síndrome de Cushing es una triada, pero ya es una triada que nos está manifestando herniación del troncoencéfalo. Y casi siempre la vamos a ver manifestada por hipertensión y bradicardia. Siguiente. Bueno, aquí vamos a ver las alteraciones del electrocardiograma. Esta que ven en 250 y 175 es la elevación del ST principalmente, y la otra que viene señalada del lado derecho son las alteraciones en la onda U. Siguiente. Ok.
Sí, siguiente. Vale. Bueno, en cuanto a la desviación del segmento ST, pues hay que saber qué es lo que yo, o qué, cómo puedo yo decir que realmente está alterado el segmento ST. Sí nos tenemos que saber esos numeritos o esas cifras en específico para que yo pueda decir o que me llame la atención que esté elevado específicamente el segmento ST. Entonces aquí viene que se eleve el ST más de 1 milímetro en todas las derivaciones, o si solamente estoy viendo una elevación en B2 y en B3, voy a ver una elevación de más de 2 milímetros. Si el paciente es menor de 40 años, tendría que ver una elevación mayor de 2.5 y si es mujer más de 1.5. Puede ser que yo vea alguna depresión del segmento ST, se manifiesta por una depresión de más de 0.5 milímetros o que vea una alteración de una onda T dinámica. Ahora, ¿qué me va a decir esto? Que si yo tengo alguna anomalía en el ST o en la onda T, pero el paciente presentó algún déficit neurológico tardío, por ejemplo, que fue un paciente eh, y que después presente algún déficit neurológico, por ejemplo, que empiece a focalizar, este paciente va a tener pobres resultados y es más probable que tenga una muerte relacionada a una alteración cardiovascular. Entonces, estas ondas T, en cualquier otra persona que la vea, pues pueden ser síntoma o puede ser causa de que alguien le quiera hacer algo más cardiovascular. ¿Por qué? Porque llama mucho la atención si yo encuentro un electro así en un paciente de estos. Pero entonces ya, si yo tengo alguna sospecha, veo en mi electrocardiograma del monitor que tengo alguna alteración, le tomo un electrocardiograma de 12 derivaciones y lo documento. Entonces, de ahí estoy obligado a vigilarlo para que conforme yo vaya tratando lo neurológico, esta alteración también se tiene que ir disminuyendo. Pero sí puedo llamar a un cardiólogo, interconsultar a un cardiólogo y que después se lo valore, pero no es algo que directamente me tenga que preocupar en el transoperatorio, no es una alteración aguda, todo va secundario a lo neurológico. Si yo trato lo neurológico, eso también va a mejorar. Ahora, en cuanto a la alteración del QT, es muy importante saber cómo calcular el QT corregido. El QT corregido o el QT se tiene que calcular a partir del inicio del comienzo, o bueno, a partir del comienzo del QRS hasta el final de la onda T, como viene aquí señalado. ¿Qué me va a decir esta parte? Que alteraciones como tal de la despolarización y la repolarización ventricular. Entonces, el QT lo tengo que corregir principalmente con la frecuencia cardíaca y puedo utilizar esta fórmula, que es la fórmula de Bassett, que voy a hacerlo con el QT corregido y le voy a sacar la raíz cuadrada del RR. O directamente ya existen tablas que lo calculan dependiendo de la frecuencia cardíaca. Entonces, si yo tengo un QT corregido mayor a 0.46 segundos, este QT está prolongado. Entonces, aquí viene el ejemplo, la verdad es que es una forma muy sencilla. Si tienen preguntas al ratito les explico cómo se calcula el QT corregido, pero sí es muy importante saberlo calcular para que yo pueda decir, este paciente en particular puede progresar a alguna arritmia más letal. Ahora, ¿por qué es que se va a presentar esta alteración en el QT? Va a ser principalmente porque como hay necrosis en el miocardio, también se va a prolongar mucho más el vector. Entonces, esto va a prolongar la despolarización y la repolarización, porque voy a encontrar áreas con mucha necrosis en parches y esto me está traduciendo ese daño que yo estoy viendo directamente en el miocardio. Siguiente. Bueno, si yo veo esta alteración, puedo entender o pensar que ya tengo una lesión en la ínsula y yo tengo que mandar a ese paciente
a la terapia intensiva. Me van a decir que solamente por una alteración en el QT sí, porque si este QT está prolongado, tiene muchísimo más riesgo el paciente de progresar a taquicardia ventricular o a torsades de Points. Si yo veo este QT prolongado, estoy obligado ahora sí a tomar las enzimas cardíacas. Y si yo veo estas enzimas cardíacas elevadas, tengo que valorar ahora sí si este paciente está haciendo alguna lesión como tal de isquemia. Si el paciente continúa con este QT prolongado, a pesar de que ya la lesión neurológica remita, tengo que tener especial cuidado con este paciente junto con el tratante, el neurólogo y un médico internista, porque estos pacientes son los que tienen más riesgo de hacer muerte cardíaca súbita. Ahora, nosotros los anestesiólogos utilizamos muchísimos medicamentos que prolongan el QT. Por eso es la importancia de conocerlo y saber cuáles son los medicamentos que yo puedo o no utilizar y tener mucho más cuidado a la hora de administrarlos si es que tengo un paciente que ya tiene muy prolongado el QT, precisamente por el riesgo que tiene de caer en torsades de Points o en taquicardia ventricular. Siguiente. Bueno, las arritmias, cualquier tipo de arritmia se puede presentar hasta en un 25%. Entonces, algún paciente que sea neurocrítico, las guías dicen que se tiene que tomar un electrocardiograma basal y después cada 24 horas. Si yo veo alguna lesión, tengo que seguir a este paciente hasta que tenga una resolución completa de estas arritmias que se presenten. ¿Qué puede haber? Pues taquicardia, fibrilación, contracciones auriculares o ventriculares prematuras y pueden presentarse hasta en los primeros 7 días. Yo ya les había dicho en la diapositiva pasada que la torsades de Points o la taquicardia ventricular, pues nos están hablando de que si hay lesión como tal miocárdica, que existe esta lesión en parches que hablábamos del miocardio aturdido neurogénico, y esto nos está indicando que este paciente puede tener muy mal pronóstico. Otra cosa que tengo que cuidar son las alteraciones electrolíticas, porque como bien sabemos, es lo que puede generar estas arritmias. Pero aparte, si un paciente me cae en algún tipo de taquicardia o algún tipo de arritmia que parezca letal, va a ser mucho más difícil de reanimar si tengo alguna alteración electrolítica. Entonces, si yo tengo algún paciente que tenga alguna arritmia, le suman alguna disfunción ventricular ya documentada con un ecocardiograma, tengo que hacer alguna intervención ya específica. ¿Por qué? Porque tengo que evitar que progrese a algún tipo de arritmia letal. Siguiente. Bueno, ya hablamos que los pacientes que tengan el QT prolongado y que yo vea algún otro tipo de manifestación en el electrocardiograma, como alteración en el ST, aumento del punto J, sí estoy obligada a pedirles ya enzimas cardíacas. Pero ¿cuál es lo más característico de este miocardio aturdido neurogénico? Que si yo le pido una troponina I, que es la más específica, no va a estar tan elevada como en los valores para decir que el paciente ya está teniendo un infarto. Entonces, lo que sí hay que hacer, una curva de enzimas. Eso sí es muy importante porque hay que seguir al paciente y verificar que no está haciendo alguna isquemia. Ahora, en un paciente que yo ya tengo un ecocardiograma que me está diciendo que la fracción de eyección está disminuida, pues aún con más razón tengo que ver si esto es secundario a algo neurológico solamente o si me está hablando de una isquemia. Ahora, si se elevan la troponina, todo esto va a ser en relación a la gravedad de la lesión cerebral y se presenta mucho más la elevación de troponinas en los pacientes que tienen un stroke agudo o un evento vascular de características isquémicas. Otra cosa que se puede solicitar es el BNP, que nos va a hablar de disfunción del ventrículo izquierdo. Son pacientes que pueden progresar más rápido a edema pulmonar y con esto un resultado neurológico adverso, o sea, un mal pronóstico como tal al final. Siguiente. Bueno, hablando de la disfunción ventricular, se puede presentar hasta en el 15% en los siguientes 3 días de la lesión cerebral.
Este cuadrito que viene al lado son, como lo describen los ecocardiografistas, las alteraciones que pueden haber en la pared. Pero como yo les había explicado que la lesión se presenta en parches, pues puede tener cualquier tipo de estas manifestaciones. Entonces, es algo que yo tengo que tratar, pero también tener bien conocido que se puede presentar. Entonces, en realidad puede disminuir la fracción de eyección, pero a menos del 50%, afortunadamente solo se presenta en el 8% de los pacientes. Y yo ya les había dicho que la disfunción más grave y más frecuente que se presenta es la disfunción diastólica. No tanto la disfunción sistólica, sino la disfunción diastólica. Por eso es que tenemos más riesgo de caer en edema agudo pulmonar si es que lo reanimamos muy enérgicamente con puros cristaloides. Entonces, si yo, esto AMPR significa alteración miocárdica de la pared regional. ¿Qué me está diciendo? Que esta lesión va a ser completamente en parches, pero algo muy característico es que se preserva la región apical del corazón. Y la distribución que presenta es principalmente simpática, donde se haya liberado la noradrenalina, pero no tiene una distribución vascular. Yo les decía que no es un territorio como tal de las coronarias. Y bueno, si hay una disfunción ventricular, por supuesto que va a disminuir el gasto cardíaco. Si disminuye el gasto cardíaco, va a disminuir la presión de perfusión cerebral y esto va a contribuir a que haya mayor isquemia cerebral. Por lo tanto, el paciente va a tener mayor daño neurológico. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Darle tratamiento de soporte, ¿no? Pero bueno, aquí vienen como un cuadro, son las perlas como más importantes para diferenciar cuando el evento es neurogénico y no es algo coronario. ¿En qué pacientes? Pues yo no tengo antecedentes de que tenga alguna alteración cardiovascular previa. O sea, no es un paciente que se conozca isquémico, por ejemplo, que ya haya tenido algún evento de insuficiencia cardíaca. Este es un paciente que no tenía antecedentes cardiovasculares. Y la relación entre la lesión neurológica que tenga y la alteración cardiovascular es muy marcada, o sea, sí tiene una relación temporal. Ahora, voy a tener alteraciones en el electrocardiograma, pero van a ser cosas muy aisladas. O solamente tiene alteración del QT, o solamente tiene alteración del ST, o solamente tiene alteración de la onda T. Puede haber disfunción del ventrículo izquierdo, pero esta tiene que ser de reciente inicio. Son pacientes que antes no tenían ninguna disfunción conocida y ahora sí se presentan con una disminución de la fracción de eyección. Otra cosa es esto de la alteración de la pared, y yo les decía hace rato que no correspondía a un territorio vascular coronario. Ahora, va a haber una inconsistencia entre las alteraciones que voy a ver en el ecocardiograma y las alteraciones que voy a ver en el ecocardiograma. ¿Qué va a pasar? Que tal vez en el electrocardiograma yo voy a ver una región del corazón enferma, pero en el ecocardiograma no va a corresponder directamente a esa alteración o a esa derivación que yo esté viendo. Otra cosa es que voy a ver una elevación leve de la troponina I específica, pero no va a caer hasta los rangos de infarto. Y otra característica muy importante es que yo le doy tratamiento de soporte, resuelvo lo neurológico y se va a resolver espontáneamente también lo cardiovascular. Siguiente. Ahora, el pronóstico de estos pacientes pues va a depender mucho de la anomalía cardiovascular que tenga y las otras alteraciones que presente para saber si va a aumentar o no la morbimortalidad de esta paciente. No sabemos si la alteración como tal del corazón se va a asociar a los pobres resultados o solamente es algo aislado a la lesión cerebral. Pero si se presenta un paciente con una fracción de eyección baja, si es un paciente que tuvo un insulto cerebral muy grave, pues obviamente va a aumentar la mortalidad, va a tener muy malos resultados y va a tener un déficit neurológico tardío. Y todo esto pues lo tengo que estar correlacionando yo con el electrocardiograma y los biomarcadores. Entonces esta imagencita que les pongo es muy importante porque a veces ya llegamos y el paciente está intubado, a veces el paciente ya está bajo sedación
y no le revisamos muy bien las pupilas o la respuesta neurológica que tenga. Sí es muy importante que yo como anestesiólogo valore bien al paciente antes, le revise bien las pupilas, si es posible también revisar el estudio de imagen y valorar bien en qué contexto tengo a mi paciente y qué tan grave está. En un paciente que ya está haciendo como anisocoria o algún signo de herniación, pues es evidente que necesita descompresión urgente. Entonces aquí el anestesiólogo y principalmente todos nosotros tenemos que estar muy atentos cuando vayamos a valorar a un paciente para saber documentar bajo qué estado neurológico encontramos a estos pacientes neurocríticos. Siguiente. Bueno, ya como conclusiones, pues hay que comprender muy bien la fisiopatología y las implicaciones que tenga esto clínicamente a nivel cardiovascular y qué tengo que hacer yo de tratamiento de soporte, pero principalmente el tratamiento para disminuir la lesión neurológica y que este insulto como tal no siga teniendo esos efectos a nivel cardíaco. Ahora, sí lo tiene que monitorizar alguien experto, porque estos procesos sí se pueden inestabilizar de un momento a otro. Hay que hacer pruebas muy específicas para diagnosticar las alteraciones que presenten. Si yo veo una alteración en el electrocardiograma, le tengo que pedir tal vez un ecocardiograma para ver si yo puedo dictar o explicarles también a los cirujanos el pronóstico que puede tener este paciente. Y bueno, si tuvo mucho déficit neurológico, también tiene mucho más riesgo entonces de tener una disfunción cardíaca y este paciente lo tengo que vigilar de manera estrecha. No lo puedo mandar a piso normal, si necesita tener una vigilancia estrecha en una terapia intensiva tal vez. Y siguiente. Y nada más, eso es todo. Bueno, ok. Bueno, no tenemos ahorita la oportunidad de hacer la sesión de preguntas y respuestas porque tenemos ahorita dificultad ahorita con el enlace. La verdad que es un tema muy interesante porque pues, no solamente es el paciente con daño neurológico, con alguna situación neurológica, sino que también pues tiene que ver ahí la parte cardiovascular. Al afectarse el sistema nervioso, pues nos afecta también la parte del sistema cardiovascular y es importante saberlo porque pues, normalmente muchos de nosotros como anestesiólogos generales pues manejamos quizás en los hospitales generales donde trabajamos el paciente neurológico. Y bueno, Electrocardiograma. Perfecto. Bueno, pues Darcy, la verdad que agradecemos tu participación. Sabes que esta asociación de mexicanos en el cardiópata, pues vamos iniciando y la verdad es que valoramos mucho la participación de anestesiólogos que tienen la experiencia en el manejo de estos pacientes y pues como siempre, estamos muy, muy agradecidos por la ponencia. Pedimos también una disculpa por los problemas técnicos que tuvimos en la transmisión, pero bueno, a pesar de todo, nada más déjame comentarte, Darcy, que tuvimos una muy buena audiencia, llegamos hasta 100 personas observando el Facebook Live en vivo, tu presentación. Y bueno, tenemos registrados 180 participantes en el link de diferentes países. Seguimos teniendo mucha audiencia en Centroamérica, Bolivia, Colombia, Perú, diferentes estados del país, pero también radicando en Tijuana. Y bueno, desde allá vamos a hacer el enlace, prometemos que vamos a resolver todos esos problemas técnicos. Y bueno, como siempre mencionamos también, y sigo haciéndole publicidad al libro, en donde participaron ahí diferentes residentes, varios residentes también de la doctora Darcy Marí, de ahí del Hospital Ángeles de las Lomas, en donde les sigo comentando, es un libro de autoevaluación, son casos clínicos, son preguntas con opción múltiple y al final del libro viene la mitad del libro hacia atrás, vienen las respuestas correctas con su explicación, su justificación
y su referencia bibliográfica. Pues nada más, nos despedimos, cortamos esta transmisión y agradecemos a todos los que estuvieron presentes y agradecemos a la doctora Darcy por el tiempo que nos proporcionó. Muchas gracias, Darcy, y nos vemos. Hasta luego, bye bye. Bye.